Bueno, vamos por una tercera parte porque, bueno, es larga mi vida, ¿eh? Y me pasaron tantas cosas que yo me decía, ¿por qué todo a mí? Y en un momento de mi vida dije yo después, ¿por qué no a mí? Es para evolucionar. Y como les dije antes, creo que yo siempre decía que por algo era, que me estaban preparando para algo importante. Entonces eso era a mí lo que más me mantenía siempre en vigencia y seguir hacia adelante y no parar. Entonces siempre hay que tener cuidado de lo que uno dice, porque cuando uno dice cosas o critica cosas, eso después te pasa. Y a mí me pasó. Yo había criticado a una compañera mía que había quedado embarazada a los 17 años y por supuesto en colegio de monjas que estábamos, la tuvo que dejar el colegio porque las hermanas no le permitieron, pero ella siguió adelante con su embarazo y se casó y seguramente que fue feliz. Pero claro, ¿qué hicimos? Como todas adolescentes inexpertas, criticar, hablar mal. Y bueno, ¿qué pasó? Que después yo a los 21 años quedé embarazada. Y que también me tuve que casar porque vengo de familia de tanos y entonces todos, que no, te tenés que casar, no, qué vergüenza, qué cosa. Bueno, me casé y duré un año y luego me separé. Así que ojo con lo que decimos, porque se cumple. Pero la suerte es que tuve un hermoso hijo, que hoy ya es grande, bastante, tiene 32 años, acaba de cumplir, y fuimos creciendo juntos. En ese crecimiento que fuimos creciendo los dos, pasamos de todas. En una de esas nos fuimos a vivir a Concordia, porque una tía mía se había ido a vivir a Concordia, Entre Ríos, y como a esa edad yo pensaba que todos estaban en contra mía, otro aprendizaje, entonces me fui a vivir para allá, me escapé. El problema continuó porque era un crecimiento para Gabriela y pensaba que no, que era que mi mamá, mi hermano, todos me hacían la vida imposible, que no sabían lo que a mí me estaba pasando, lo que yo estaba viviendo. Entonces uno cree que con esa corta edad, que bueno, vamos, total, siempre fui de ir hacia adelante de las cosas que yo quería y no quedarme con la intriga de qué podría haber sido. Y bueno, fuimos para allá y fuimos a vivir en un lugar totalmente aislado de la ciudad de Concordia. Fíjense en lo aislado que era, que enfrente había un aserradero, campo. Después al lado mío había un matrimonio con hijos divinos de gringos. Luego había un vivero. Y luego había, que no había más en esas 3 cuadras, un hotel de alojamiento. Así que miren dónde estábamos, bien lejos y separados de todo. Por supuesto, yo me fui pensando que mi tía me iba a dar trabajo, me iba a dar todo como ella me había prometido. Y cuando llegué allá, bien, gracias, no había nada. Entonces, wow, tuve que empezar a hacer o a buscar cosas para hacer porque estaba en esa situación en la cual no había nada. No era lo que me habían dicho. Y ahí empezó el busque de todo lo que es trabajo y demás. Y ahí empezó a sentirme que, claro, allá te decían al porteño, no confiaban y no le creían en nada. Entonces era más difícil para el porteño. Y no conseguía trabajo de nada. Me pasé enseñando a manejar, porque gracias a Dios yo aprendí a manejar a los 12 años, que mi papá tenía taller mecánico y un día fui y me dice, bueno, correme aquel camión. Y como yo era muy observadora, soy muy observadora todavía, por eso sé escuchar, lo corrí. Y entonces a partir de ahí empecé a manejar para todos lados. Pero bueno, entonces me puse a enseñar a manejar a ciertas señoras que iba conociendo con sus autos y entonces ahí me hacía algo. Pero bueno, tuve que, luego después fui teniendo distintas, como coser ropa,
iba haciendo cosas así, que lo que sea para conseguir para comer. Pero bueno, pues Matías tenía que ir al jardín y el tema cada vez iba acrecentando más y entonces ahí conocí lo que era el hambre. Porque tenía para mi hijo, pero para mí no. Entonces un día dije, se terminó, basta Gabriela. Entonces agarré, como había alquilado mi casa y con esa plata del alquiler pagaba el departamento después que me fui más al centro, ahí dije, bueno, vamos a hacer pastas frolas con esa plata, una parte muy chica de esa plata agarré y me puse a hacer pastas frolas. Entonces agarré y le dije a Matías, bueno, Matías tenía 4 años, así que le digo, quédate acá. No, ni 4 tenía todavía, tenía 3. Le digo, quédate en la cama, no te muevas, mirá los dibujitos. Lo dejé con una lata de galletitas. Llovía a mares ese día, terriblemente a mares. Le digo, quédate acá, no te muevas, por favor, Matías, te lo pido, por favor. Y él me juraba y me perjuraba que no se iba a mover de ahí, que yo ya vengo, voy a vender las pastas frolas y vengo. No lo podía llevar porque llovía cántaros, era terrible como llovía. Entonces me fui. Entonces fui a los primeros negocios que estaban cercanos a donde yo estaba y me dijeron que no me compraban las pastas frolas. Y seguí caminando más lejos todavía. En uno de esos que ya estaba bastante lejos de mi casa me compraron una pasta frola. Y yo dije, hasta que la caja de las pastas frolas no esté vacía, yo no vuelvo. Y entonces me apuraba más porque seguía con los nervios de Matías que lo había dejado solo. Y bueno, conclusión de todo esto, que me había recontra alejado y en el último lugar cuando dije yo, basta, me vuelvo, porque ya no estaba tranquila, me compraron todas las pastas frolas. Y ahí volví, feliz. Pero, ¿qué hice? Volví a reinvertir eso que yo había ganado en hacer más pastas frolas y al otro día seguí trabajando, vendiéndolas por todos lados y se me fue más fácil. Entonces dije, nunca hay que abandonar. Gracias a eso después pude vender empanadas, entonces me terminé comprando una bicicleta, entonces con Mati íbamos en la bicicleta a hacer las entregas de todo y empezamos a ir cada vez un poco mejor, pero bueno, se extrañaba y quise volver. Y entonces aprendí mucho que no se escapan de las cosas, sino que las cosas hay que enfrentarlas en la vida. Y que no son los culpables los demás, los que estamos mal somos nosotros, entonces culpamos a todo el mundo. Y cuando uno pasa penurias, realmente cuando ves que no te alcanza, siempre hay una puerta que se te abre. Pero hay que aprender a buscarla y no victimizarnos, sino buscarla y encontrarla. Bien, voy a seguir porque de estas anécdotas tengo millones, donde vamos a seguir contándoles, pero se están haciendo cada vez más largos los videos y los quería hacer menos extensos, pero bueno, siempre les voy a dejar de un aprendizaje mío lo que yo aprendí para que ustedes lo puedan poner en práctica. Si quieren que siga contando historias de mi vida, bueno, pónganmelo acá abajo, escriban, Gaby, dale, es hermoso, me encanta. Por eso me convertí en maestra Zen, porque tuve muchísimas enseñanzas personales, a las cuales hoy las enseño y se las transmito. Les mando un beso y vamos para la semana que viene seguramente con otro video de mi vida y otra anécdota.